Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema primer teorema de traslación por tablas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a Euler elevado a la 3 por t más Euler elevado a la t, toda esa expresión elevada al cuadrado. Tenemos que hallarle la transformada de Laplace a ese binomio al cuadrado. Vamos a desarrollarlo de manera detallada, paso a paso, de acuerdo a la filosofía de mi canal, sin omitir nada. Procedemos entonces. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace. ¿De qué? De Euler al cubo por t más Euler a la t y toda esta expresión al cuadrado. Observemos que es la transformada de Laplace de un binomio al cuadrado. Para desarrollar esta transformada de Laplace debemos de resolver este binomio al cuadrado. Y procedemos a recordar cómo se resuelve un binomio al cuadrado de acuerdo al álgebra elemental. En álgebra elemental tenemos que a más b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, es igual a que a el primer término al cuadrado más dos veces este primer término multiplicado por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Eso es un binomio al cuadrado de acuerdo al álgebra elemental. Vamos a apoyarnos en eso para poder desarrollar nuestro ejercicio. Y tenemos lo siguiente, que f de s es igual a la transformada de Laplace de, aquí me dice que es el cuadrado del primer término, entonces tenemos como primer término, lo escribimos que es Euler al cubo por t elevado al cuadrado más dos veces ese primer término que es Euler al cubo por t multiplicado por el segundo término que es Euler a la t por Euler a la t más el segundo término que es Euler a la t elevado al cuadrado. Y ahí tenemos entonces desarrollado el binomio al cuadrado. Tenemos unas operaciones indicadas que vamos a desarrollar. Aquí tenemos que potencia de una potencia y aquí tendríamos que distribuir este exponente. Vamos a recordar esas propiedades de la potenciación. Recordemos que si nosotros tenemos a por b a la n, esto es igual a la n por b a la n. Y si nosotros tenemos a la n elevado a la m, esto es igual a la n por m, potencia de una potencia. Vamos a aplicar esto en este primer término. Y decimos lo siguiente, que f de s es igual a la transformada de Laplace. Aquí potencia de una potencia para Euler a la 3 al cuadrado sería Euler a la 3 por 2 Euler a la 6. Y sería esta propiedad potencia de una potencia. Y luego aquí, bueno, aquí también podemos aplicar lo mismo. El exponente de t es 1 y este 2 sería 1 por 2, 2 quedaría t al cuadrado. Bueno, listo. Más, aquí podemos dejar esta expresión tal cual, 2 que multiplica a Euler a la 3 por t por Euler a la t. Esto puede quedar tal cual. Más, aquí tenemos potencia de una potencia también, Euler elevado a la t por 2 quedaría 2t.
Se multiplican los exponentes. Bueno, y hemos desarrollado el binomio al cuadrado. ¿Qué tenemos ahora? Observemos que tenemos que hallar la transformada de Laplace de este polinomio o suma de funciones. Para tal efecto recordamos esta propiedad de linealidad, la primera que demostramos, que dice en general lo siguiente: que si nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función en general f de t más o menos una función g de t, esto va a ser igual a la transformada de Laplace de que f de t más o menos según el caso, más o menos según el caso, la transformada de Laplace de g de t. En general, esta es la primera propiedad de linealidad que demostramos en videos anteriores. Esto aplica para n funciones. Vamos a darle aplicabilidad entonces y quedaría lo siguiente: f de s es igual a la transformada de Laplace de qué? De Euler a la 6 por t al cuadrado más la transformada de Laplace de 2 Euler al cubo por t por Euler a la t más la transformada de Laplace más la transformada de Laplace de qué? De Euler a la 2t. Y le hemos dado aplicabilidad a esta primera propiedad de linealidad de manera detallada paso a paso. Luego observamos que tenemos tres términos a los que nos toca hallar la transformada de Laplace. Y aquí dice ahora transformada de Laplace de Euler a la 6 por t cuadrado. ¿Qué es Euler? Euler es una constante. ¿Qué es 6? 6 es una constante. Una constante elevado a una constante nos da una constante. Para tal efecto, eso nos hace recordar la segunda propiedad de linealidad que ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente: que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de a, siendo a una constante, por una función f de t en general, esto va a ser igual a ¿qué? A esa constante a que multiplica la transformada de Laplace de dicha función, en nuestro caso la función f de t. Y esta sería la segunda propiedad de linealidad. Vamos a aplicarla para el caso del primer término y luego para el segundo término. Vamos a darle aplicabilidad. Tenemos entonces lo siguiente: que f de s es igual a Euler a la 6 por la transformada de Laplace de t al cuadrado más, acá tenemos el 2 es constante, el Euler es constante, el exponente 3 es constante, por lo tanto esa expresión sale y quedaría 2 Euler al cubo por la transformada de Laplace de qué? De t por Euler a la t más, aquí tenemos la transformada de Laplace de Euler elevado a la 2t. Cuando vemos esta expresión, necesariamente debemos de recordar la transformada de Laplace de Euler generalizada, de tal forma que esta transformada nosotros la demostramos. Dice que la transformada de Laplace de Euler de manera generalizada, que es a la at, esto es igual a ¿qué? A 1 sobre s menos a. Esta demostración ya la hicimos en videos anteriores. Miren que hace referencia a un s menos a, el a que es el coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler. Bueno, vamos a ver en nuestro caso cuál es el a. El a en nuestro caso es 2, que es el coeficiente de t, que es exponente en general de Euler.
Le damos aplicabilidad y tendríamos entonces 1 sobre S menos 2. Y a este término le llamo la transformada de Laplace. Nos quedan pendientes los dos primeros. Miremos lo que tenemos. Transformada de Laplace de t al cuadrado. Esa expresión nos hace recordar a una transformada de Laplace de t en general, de t a la n. Y dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de t a la n en general es igual a n factorial sobre s a la n más 1. Esta propiedad se la vamos a aplicar aquí al primer término. Hagámoslo de manera detallada, paso a paso. Decimos lo siguiente entonces, que f de s es igual, tenemos esta constante, la dejamos ahí quietica como Euler a la 6 que multiplica la transformada de Laplace de t cuadrado sería n cuadrado y n factorial, y el n nuestro es 2, quedaría entonces como 2 factorial sobre s a la n, pero el n es 2, a la 2 más 1, dejémoslo indicado y después resolvemos, más 2 Euler a la 3, 2 que multiplica a Euler al cubo por, miremos lo que tenemos. Aquí tenemos la transformada de Laplace de t por Euler a la t. Cuando nosotros vemos necesariamente esta expresión, debemos de recordar el primer teorema de traslación. Recordemos que dice lo siguiente. Este teorema de traslación ya lo demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Que la transformada de Laplace de una función f de t por Euler a la at en general es igual a f de s menos a. Esto es el primer teorema de traslación. Para aplicar este primer teorema de traslación necesariamente debemos de recordar lo siguiente. Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t es igual a f de s. Eso es nuestro primer, esta es la definición de transformada de Laplace. Transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. Observemos en el primer teorema de traslación que por el solo hecho de tener el factor Euler a la at, se nos va a producir un desplazamiento de f de s a f de s menos a. Vea que después de f de t hay un factor Euler elevado a la t. Me produce, por lo tanto, un desplazamiento de f de s a f de s menos a. ¿Y cuál está el coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler? En otras palabras, podemos observar que para poder aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de la función en cuestión. En nuestro caso, la función es t. Tenemos t, f de t que es Euler, f de t por Euler a la t. Entonces nuestra función es t. Nos toca hallar la transformada de Laplace de t, la función t. Y para hallar esta transformada de Laplace podemos aplicar o la propiedad que tenemos acá para t a la n, o podemos aplicar la siguiente propiedad que ya fue demostrada y dice lo siguiente, ya lo tenemos demostrado en videos anteriores, que la transformada de Laplace de t a la 1 o t simplemente es igual a 1 sobre s al cuadrado. Esta demostración ya la hice, la tenemos en videos anteriores. T a la 1 o t generalizado es lo mismo, nos va a dar el mismo resultado. Entonces aplicamos por obvias razones ya esta que está ya desarrollada y tendríamos lo siguiente. Transformada de Laplace de t sería 1 sobre s al cuadrado. Tenemos el factor Euler a la at. Nos permite aplicar el primer teorema de traslación donde f de s se traslada de f de s a f de s menos a. ¿Cuál es el a? El coeficiente de la variable t. En nuestro caso, la variable t no tiene coeficiente, se sobreentiende que es 1. Entonces decimos que, miren la notación donde s
se desplaza o se traslada a S menos el coeficiente de la variable t, que es 1, S menos 1, más esta última término ya está desarrollado 1 sobre S menos 2. Y vea que ya estamos aplicando todas estas propiedades de manera detallada, paso a paso. ¿Qué tenemos en el primer término? Tenemos que hallar 2 factorial. Recordemos que 2 factorial. 2 factorial es lo siguiente. 2 factorial es igual a 2 por 1 y esto es igual a 2. Vamos a darle aplicabilidad entonces y quedaría lo siguiente. Haciéndolo paso a paso quedaría que f de s es igual, vamos a hacerlo paso a paso, Euler a la 6 por 2 factorial, que es 2, sobre s a la 2 más 1, sería s a la 3, más, aquí tenemos un producto indicado en el numerador, lo podemos resolver y quedaría 2 por Euler a la 3 por 1, sería 2 por 1, 2, sería 2 Euler elevado a la 3. Aquí podemos dejar esta expresión como s cuadrado, donde s se desplaza o se traslada a s menos 1, de acuerdo al primer teorema de traslación, más este término que ya está resuelto, 1 sobre s menos 2. Vamos a particionar aquí el tablero para hacer el último paso de este ejercicio y quedaría lo siguiente. Miren, en el primer término tenemos Euler a la 6 multiplicado por 2. Resolvemos esas operaciones indicadas y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual. Euler a la 6 por 2 sería 2 Euler. En el numerador quedaría 2 Euler elevado a la 6. Y acá en el denominador tenemos simplemente s al cubo. S al cubo. Más. Miremos el segundo término. El numerador queda tal cual como está. Queda como 2 Euler elevado a la 3. Y el denominador, observamos que tenemos s al cuadrado, donde s se traslada o se desplaza de s a s menos 1. Entonces, donde está s ponemos s menos 1, teniendo cuidado que hay que conservar el exponente de la s, ya que el s tiene como exponente cuadrático o 2. Ponemos el exponente cuadrado, exponente 2, más el último término que ya está resuelto, que es 1 sobre s menos 2. 1 sobre s menos 2. Y de esta manera ya tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula rectangular, como es nuestra costumbre, y podemos además particionar esta sección del tablero para evitar cualquier margen de confusión. Vamos a particionar esto a esta altura de la mejor manera. Y observamos que ya tenemos entonces el resultado de nuestro ejercicio. Tenemos el resultado de nuestro ejercicio. Vea que lo hemos desarrollado de manera detallada. Paso a paso, sin omitir nada. Encontramos de esta manera el resultado. Aquí en el margen derecho del tablero tenemos cada una de las reglas o propiedades que en un momento determinado fueron necesarias traer a colación para ir justificando el paso a paso en el desarrollo del ejercicio. Vea que hay pasos muy elementales, sin embargo yo los desarrollo para que quede la claridad en el entendimiento de dicho ejercicio. El objetivo es entender, aprender y comprender todos los pasos que se desarrollan o se llevan a cabo para lograr encontrar la respuesta. El entendimiento absoluto es lo importante. Y todo eso basado en las propiedades que tenemos previamente elaboradas. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física.
desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.